Continúa usted, amigo televidente, en Belmont Presenta. Tal como lo anunciamos, en unos minutos más estaremos con niños talentosos de una orquesta sinfónica así, muy fuerte y que lo va a impactar bastante. Ellos merecen todo nuestro aprecio, nuestra admiración. Estaremos también más adelante con el doctor psiquiatra Martín Nizama para analizar la adicción a la marihuana y otro tipo de adicciones, a propósito de la noticia internacionalmente muy leída ahora que viene desde Uruguay. Y también vinculado al tema de la seguridad en otro enfoque de expertos en seguridad ciudadana, estaremos con Gustavo Dávila, criminólogo y director de A Control Security, y también con el señor César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC, una asociación pro seguridad ciudadana. Hay mucho más en Habla el Pueblo. Continuamos en la entrevista con el general Daniel Mora y le planteaba el tema de la política de Estado frente al narcotráfico, a propósito de casos donde un excongresista también ha salido los hechos y están cada vez más vinculándola a esta vamos a llamarlo así, a este problema de las drogas en nuestro país. ¿Qué nos dice al respecto en el contexto que tenemos actualmente? Bueno, en el contexto realmente hemos avanzado poco. Hemos avanzado poco porque en la producción de cocaína seguimos siendo campeones, o subcampeones por lo menos. La erradicación, si bien es cierto, ha aumentado a 14.000 hectáreas, todavía sigue siendo bajo con relación a la que aparecen otras veces. Nos ha faltado decisión y poner dinero. Si nosotros siempre vamos a estar amarrados a la cooperación internacional, ¿cuánto ponemos nosotros? Todo esto ha sido muy débil, se dejó la interdicción aérea, terrestre y acuática. Todas las pozas de maceración dan a un curso de agua. Te lo digo porque hemos sido ministros. Con la Marina de Guerra, con DICAPI, por ejemplo, que se compró los Harry, creo que son los Overcraft, que son 6 lanchas que van sobre el aire, un colchón de aire, que pusimos una en Pichari. Con esa, en un solo día, nosotros destruimos 14 pozas de maceración. En un día, 12 horas. Primero ubicábamos las caídas de agua que salían, tubitos por ahí, por satélite las ubicamos y después caímos en una sola operación y destruimos 12 pozas. Demostramos que se puede hacer eso. Interdicción terrestre. En una semana decomisamos 2,5 toneladas de cocaína. Las tropas del ejército cubriendo, sin siquiera meternos a la tarea que hace la policía, sino simplemente control de carreteras. Porque antes, para controlar una carretera, tenías que pedir permiso a la Dirección de Tránsito de Lima, de control terrestre de la policía. Entonces, por más que tenías tú un general de la policía en el BRAE, no podías controlar las carreteras. Menos mal que eso lo unificamos y comenzamos. Entonces, faltan herramientas tecnológicas para hacer esto. No es posible que tú estés mandando una patrulla para ver dónde están sembrando coca. No. Es ridículo. Y venimos luchando hace años por un satélite. Que con el satélite tú puedes ver por el color de la hoja, puedes identificar dónde está comenzando a aparecer y rápidamente mandar un equipo de intervención y se acabó. O sea, es rapidísimo. Un lugar que esté el policía caminando como un sonso diciendo dónde está la droga. Puedes ver la amapola, la coca, etcétera. La que está surgiendo, por ejemplo, en el Napo, la que está surgiendo en el Putumayo. Es decir, podemos rastrear todo, las rutas del narcotráfico. Es decir, necesitamos más tecnología, más inversión del Estado y una política más agresiva. Creo que la doctora que está en Dedía lo está haciendo bien. Se está avanzando en la erradicación. Pero comparado, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos interdicción aérea, nosotros derribamos 22 avionetas en un año. Y ahora nuevamente aparecen las pistas clandestinas. ¿Sí? Nuevamente, es decir, avanzamos y retrocedemos y eso significa que no hay una política definida, una estrategia que sea el gobierno que sea, la continúa. Y no que entra otro gobierno y cree que descubrió la pólvora y comienza otra vez de cero. Y el Perú es un país que siempre cada 5 años vuelve a nacer. Y nos hemos quedado en la niñez, en los 5 años. Porque ni siquiera alguien ha pensado en los 10, 15, 20 años. No hay esa continuidad evolutiva. No hay esa continuidad de política de Estado.
Y está en el acuerdo nacional, está en todo sitio. Y es vinculante el acuerdo nacional con los gobiernos. Y los gobiernos cumplen las políticas de Estado del acuerdo nacional de casualidad. O sea, porque hay que poner luz, por supuesto todos los gobiernos van a poner luz. Hay que poner agua y desagüe, por supuesto. Te dice, sí, está cumpliendo la política, pero no las metas. ¿Qué objetivos debo alcanzar cada año? Y acá en 20 años seríamos un gran país. Ahora, esto en sentido macro, las políticas de Estado que deben tener una continuidad. Pero como general también, hacer una autocrítica. ¿Por qué el Brain? En el Brain a veces encuentran que el rancho no es bueno para los soldados, a veces encuentran que el equipamiento no es bueno. ¿Qué autocrítica podría hacer como general también, mirando adentro de la institución? Una cuestión son los recursos que debe dar el Estado y otra es la administración de los recursos. Para mí es grave cuando escucho, por ejemplo, que se pueden estar usando mal los recursos del racionamiento, del vestuario. Para nosotros es un pecado eso. Es decir, deben fusilarlos, eso es mi opinión. Deben mandarlos a la cárcel lo más rápidamente posible. Tú no puedes estar jugando con un racionamiento de 6 soles 50 para la tropa, desayuno, almuerzo y comida para un soldado que necesita calorías, necesita más de 2000 calorías para poder soportar solamente el clima. Entonces imagínate burlar todo eso. Eso sí requiere más inspección permanente, más control. Yo por eso recomendaba la agencia de adquisiciones de las Fuerzas Armadas, pero fuera de las Fuerzas Armadas, fuera del Ministerio de Defensa. Claro, bien gracioso, y viene otro y dice, no, la vamos a quedar acá dentro del Ministerio. No, si eso era el problema. Porque un ministro no estaba tranquilo, porque en lugar de estar preocupado por otras cosas estratégicas de mayor nivel, tenía que preocuparse de la parte operativa, a ver pues si estaba funcionando bien, si la adquisición era correcta, si no era correcta, qué iban a hacer, porque podría salir cualquier cosa. Entonces era mejor tener una agencia de adquisiciones de las Fuerzas Armadas, que posteriormente podría convertirse en una agencia de adquisiciones del Estado, donde se pueden hacer las compras corporativas. Grupos electrógenos necesita el Ejército, Marina, Aviación. Zapatos, Marina, Aviación, Ejército. Fusiles, las 3 Fuerzas Armadas. Uniformes, las 3 Fuerzas Armadas. Igual. Imagínate, por volumen bajan los costos. Para todo ello, general, se necesita liderazgo. ¿Ve el liderazgo en el presidente de la República en esta política contra las drogas y en esta política de compras, por ejemplo, militares para la defensa nacional frente al narcoterrorismo? Bueno, es difícil decir si el liderazgo existe o no, porque tú lo ves más cuando estás dentro, si realmente existe un liderazgo, ¿no? Si realmente existe un liderazgo que provoca que tú sigas al líder, que es generalmente, que provoca que tú tengas émulo al líder. No lo podemos ver. Y igual como jefe de Estado, el jefe de Estado debe provocar que todo el mundo se entusiasme con sus políticas. Entonces, vemos algunos resultados, creo que todavía no hay resultados importantes, creo que el comando conjunto está en buenas manos, es un hombre lo he conocido yo, trabajó conmigo, es muy ejecutivo, ¿no? Pero tiene que organizar todo eso. Fíjate, nosotros teníamos 2 Dromer, 2 aviones estos no tripulados. Sí. Sin embargo, cuando yo llegaba, no funcionaban. ¿Por qué? No servían para la zona. Se había comprado un Dromer que puede servir muy bien en terrenos desérticos, como Israel, pero no para ese terreno. ¿Sí? Entonces tenía que tener otros tipos de equipamiento, láser, que ve en forma oblicua, una serie de elementos adicionales que no los tenía. Y eso es fácil. Es decir, dar las especificaciones técnicas para esto es fácil. Yo creo que el presidente, por ejemplo, en lo que se refiere a política de remuneraciones, se impuso Castilla. Se impuso Castilla, a pesar que nosotros presentamos un plan muy bien estructurado, que nos costó, me costó la pelea también con el ministro, ¿no? Esto trae mucha cola, porque ya el presidente Alan García había prometido remuneraciones para las Fuerzas Armadas. Desde el 90, desde el 80, desde el 89, promesa tras promesa, equivalente nuestros salarios a los vocales a no sé cuántos. Es decir, hemos llegado años de años con más o menos 35 asignaciones en nuestro sueldo. ¿Y por qué te ponen 35 asignaciones?
para que no sea pensionable. Entonces tú te vas pues al retiro, un general con 1.600, 1.800 soles, ¿no? Entonces sacaron la figura del combustible, monetizar el combustible, y todo eso en el nuevo proyecto lo hacíamos en una remuneración única, para que realmente pues solamente haya 2 o 3 aspectos, riesgo de vida. Por ejemplo, tú eres paracaidista, eres ingeniero anfibio, evidentemente tu vida está en riesgo permanentemente. Son cosas que sí pueden haber una asignación y que la deja de percibir cuando ya no actúas en ese campo. General, el tiempo ha volado, pero quiero brevemente hacerle una última pregunta para una respuesta muy concreta. Difícil de preguntar esto, mejor dicho, tengo que hacerlo porque ha estado capitaneando la Comisión de Educación por el proyecto debate de una ley universitaria para modificar la 23733. Usted ha recibido pues la andanada de rectores que quieren enjuiciarlo, incluso algunos rectores dicen queremos enjuiciar al señor Daniel Mora. Bueno, me ¿Qué he le dice? acusado ya oficialmente ante la Comisión de Ética, ante la Comisión de Constitución, para que me acusen constitucionalmente, y también ante un juzgado penal. Pero es un gaje del oficio y acepto el desafío, porque el Perú requiere una nueva ley universitaria. Ustedes han visto un titular ahora, ¿cuánto gana un rector? 2.174.000 soles mensuales. Y entre 6 personas se van 44 millones de soles anuales, de las cuales uno es hijo del rector, etc. ¿Así queremos la universidad? De esa forma de llevarse el dinero de los padres de familia, de estafar a los estudiantes con títulos que no le dan ninguna posibilidad de trabajo o de empleo, cuando ofrecen cosas que nunca se van a cumplir, cuando la calidad es bajísima y no estamos ni siquiera entre las 700 mejores universidades del mundo, cuando ha salido un decreto legislativo del 882 que promueve la inversión privada en educación. Bienvenida a la inversión privada, pero con calidad. No, si no, ¿para qué salió ese decreto legislativo en el 92-93? Porque se suponía que iba a mejorar la educación. Yo no saco un dispositivo legal para empeorar la educación y la educación se vuelve una mercancía, y por eso yo hablo de los mercachifles de la educación, donde la educación la toman como un objeto que se puede transar muy fácilmente y no lo toman como un servicio público. Bien, general. El tema es polémico. Y lo vamos a convocar para seguir analizando esto porque tiene mucha cola, ¿no? Es decir, el tema de las universidades es un tema bastante complejo. Gracias, general, por su presencia. No, un placer estar con ustedes y contigo especialmente después de algún tiempo. Un tiempo, así es, gracias.